Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. Saludos cordiales a todas y todos, bienvenidos a un nuevo programa de Explorando Psicología. Hoy tendremos un programa muy especial, un tema que creo yo que nunca antes se ha discutido en el ámbito de la psicología. Así que darles la bienvenida a todas y todos. Alex, ¿cómo estás? Renzo, ¿qué tal? Estamos con Noemí Ríos Atanasio. Ella es nuestra invitada, así como tú lo has dicho, es una persona con mucho recorrido, mucho conocimiento y pues nos va a sorprender con algunas de las cosas que nos va a ir comentando. Ella es hija de padres quechuas, por lo tanto tiene raíces culturales quechuas, madre de 2 hijos que son Anaya y Ayar y esposa y artesana de textiles andinos. Ha sido y ha trabajado en el área de educación popular, descolonial e intercultural. Ha hecho estudios en psicología en la Universidad Mayor de San Andrés y otros estudios complementarios, lógicamente ligados a esta temática: interculturalidad y descolonización, educación intercultural, crianza del agua y biodiversidad, terapia sistémica y medicinas alternativas. Noemí, buenas noches. Buenas noches. Alex, Renzo, un gusto compartir este espacio de diálogo. Estoy encantada de verlos de mucho tiempo. Igual, Noé, la verdad, bueno, yo quiero acotar esto con Noé, nos conocemos desde muchísimos años, desde la universidad, y podernos encontrar ya en este nuevo ámbito realmente que también me emociona mucho. Igual. Noemí, a ver, tú has sido cofundadora del Ayllu Urbano Ninamayo. Actualmente coordinadora del área de tejidos andinos en la organización Ninamayo. Bajo esta perspectiva, o sea, con este recorrido que tienes, que además esto es lo mínimo que se puede mencionar, ¿cómo ha sido tu experiencia laboral desde una perspectiva o desde una visión psicológica? Bueno, mi experiencia ha pasado siempre por la línea social, ¿no? Desde antes que salga ya de la universidad, egrese, he transitado por agrupaciones, grupos juveniles, culturales, que la universidad no brindaba, ¿no?, esos espacios, de evidenciar aquellos espacios que puedan buscar una justicia social, buscar nuevas maneras de resolución hasta de problemas, conflictos. Entonces, ese ha sido mi andar al inicio, ¿no? He permanecido en un grupo cerca de 18, tal vez más años, donde hacíamos liderazgo juvenil, liderazgo social, actoría social, y justamente con el sentido bien político, ¿no? Pero no político partidario, sino una política de la vida, de restaurar injusticias, desde el ser joven, ¿no? Así inicié mi camino, y la universidad me brindó algunos elementos, pero tampoco han sido demasiados elementos como para poder tal vez actuar más en un sentido amplio de, no sé, de actoría, digamos, ¿no? Sino más en el ámbito teórico, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, he pisado muchos escenarios de intervención terapéutica, SLIMS, ¿no? También he trabajado haciendo terapia familiar, que si bien era necesario y lo que se presentaba tenía esa connotación bien fuerte de apoyo social, ¿no?, en los escenarios más desfavorecidos en el Alto. Trabajé en Achocalla, y así seguíamos trabajando el lado social, político, pero ya los últimos años ha habido una transformación más, siento yo, cualitativa, ¿no?
porque hemos profundizado no solamente el ámbito social, desde la psicología como tal, ¿no? Sino hemos profundizado desde un ámbito cultural, pero no desde la academia netamente, ¿no? Sino haciendo una especie de exterioridad, salir de la academia y empezar a ver otros elementos de la comunidad. Entonces, estuve en un proyecto durante 3 años, primero como apoyo, como educadora, luego pasé a coordinar ese espacio y trabajamos en diferentes ámbitos, ¿no? En el educativo, trabajamos con los colegios, trabajamos, pero no desde una perspectiva como asistencialista, ¿no? Que tú vas como experto a trabajar ese espacio, a decir cuál es el problema, el conflicto, y tú lo resuelves o planteas, ¿no? Soluciones, sino desde otra perspectiva que era desde la gente, ¿no? ¿Qué necesitaba la gente? Y ellos, por su cuenta, podían encontrar soluciones. Así empezamos, y empezamos a profundizar mucho más cuando ya tuvimos que entrar a restablecer algunos escenarios, tal vez, no sé si decirlo así, pero espacios de aprendizaje, pero no oficiales, desde los abuelos, ¿no? O sea, restaurar los saberes ancestrales, ¿no? Desde la misma gente. Entonces, a grandes rasgos, ese ha sido mi recorrido. Un psicólogo, ¿qué necesita entonces? O sea, ¿qué formación necesitaría o qué formación complementaria necesitaría para poderse desarrollar en un ámbito como el que tú lo haces ahora? A ver, primero pasamos por diferentes etapas, ¿no? O sea, no hay ¿quién pueda necesitar algo? ¿Cómo puedes llegar a ese camino? Cuando tú te acercas a un camino, es lo que he aprendido con la experiencia, creo. Te acercas a un camino, las puertas se van abriendo, ¿no? Se te aparecen nuevas cosas. Vemos al vecino, vemos a nuestra gente, empezamos a darnos cuenta de que también hay un saber ahí. Eso es lo que me ocurrió, ¿no? Y de por sí con la organización con la que estaba trabajando, empezamos a trabajar este tema de la recuperación de saberes, pero no daba nuestra cabeza para entender qué era recuperar el saber, ¿no? Tú veías desde la academia, no, pero querías enseñar, ¿no? Querías decir cuál es, direccionar, qué es lo mejor que podían hacer, porque tú te sentías el experto, ¿no? Pero en algún punto hubo un quiebre cuando nos dimos cuenta que y es el compañero con el que trabajaba, que es Archie, Juan Carlos Mina, que plenamente identificó ese sentir, ¿no? Él lo pudo inmediatamente traducir al percibir de que no es por ahí el camino, ¿no? Que el camino era escuchar a la gente, saber de que las respuestas no las tenemos nosotros, sino la gente, ¿no? No sé si te respondo. No, sí, claro. Me gusta eso, Renzo. O sea, me gusta, a ver, si quiero recoger la esencia en esa respuesta, es el hecho de que nosotros supuestamente, como personas y como profesionales, deberíamos ser flexibles, abiertos a las opiniones, a la realidad. Obviamente que también tenemos que saber escuchar, tiene que ser una de las habilidades que más desarrollemos, etc. Pero sí, es verdad, Noemí. O sea, el problema está en que cuando nosotros salimos a trabajar, cuando ya entramos a la realidad, nos cerramos totalmente. Es decir, somos los expertos. Yo sé lo que la gente necesita. No me interesa escucharla porque la gente no sabe nada, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empezamos a escuchar? Es como si empezáramos a ver otra realidad. Y no necesariamente es que nos vamos a volver, entre comillas, los ignorantes, pero sí por lo menos nos damos cuenta de que hay muchas cosas más que podemos atrapar, extraer de aquello que nos está rodeando. Bajo esa perspectiva, la educación que nosotros recibimos, la psicología en Bolivia, responde a la realidad boliviana. Voy a decir boliviana, aunque tú has estado más en este ámbito, no paseño, aymara, pero responde a la realidad de la psicología actual. Desde mi punto de vista no responde, ¿no? Mucho más en el escenario en el que yo actúo, ¿no?
Porque obviamente para escenarios donde la gente necesita terapia, ¿no? Va a haber pues excelentes terapeutas que responden a la lógica de la persona que está yendo a buscar un apoyo. Sin embargo, cuando yo ingresé a trabajar en una de las laderas de la ciudad de La Paz y ver que la gente, su mejor terapia había sido pues hilar la lana, ¿no? de las tías, las señoras que viven allí, no es precisamente lo que tú conoces, ¿no? Tú me dirías, puedes hablar de autoestima, etcétera. Entonces la psicología solamente desde la academia moderna más bien se ha entrampado en, creo, en aplicar teorías externas a nuestras realidades, ¿no? Somos importadores, todo el tiempo importamos lo que pasa en Europa, en Norteamérica, pero acá, desde la práctica, desde el día a día, no se construye una psicología, ¿no? Es fácil explicarlo porque, por ejemplo, la modernidad lo que te hace ver, esta es una mesa y esto es un objeto. Tú te relacionas con el sentido de utilidad de este objeto. ¿Por qué te sirve para poner tu taza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú ves la lógica del andino, y voy a utilizar andino para referirme a los aymaras y a los quechuas, tú sabes que este objeto no es objeto, es sujeto. Y tú dices, ¡qué locura! ¿Cómo va a ser sujeto? ¿Acaso no tiene nombre, así? Puro animismo. Claro, y es lo que nos decía. Por ejemplo, yo recuerdo ahí esta experiencia, me voy a apartar de un ratito, en psicopatología, cuando hacíamos el examen mental, y ahí tú evalúas el pensamiento, ¿no? Cierto, sí. Es pensamiento mágico, está delirando, claro, ¿no? Está perdido, está ubicado. ¿no? ¿Cómo es su juicio? ¿Cómo es su abstracción? O sea, ¿cómo manejas esas categorías? Y yo recuerdo perfectamente que el docente decía, no, pero este sujeto le challa pues, a la Pachamama, él cree en el trueno, digamos, que es una divinidad, digamos, que nos dice algo, etcétera, etcétera. Entonces tiene pensamiento mágico. Entonces tú dices, si eso de verdad es así, ¿no? Porque si tú lees bajo la categoría moderna, claro, es así. Pero si tú dices, no, yo voy a trascender eso y voy a generar un nuevo marco categorial y decir que, no, tú ves en la práctica, los minibuseros de La Paz, su minibús tendrá su nombre, será sujeto, es sujeto. ¿Tiene sexo? Femenino, masculino, tiene, porque alguien te puede decir, sí, mi vehículo se llama Marta, te puede decir. Y bien celosa es, porque si yo... Sí, y te dice en esa lógica, ¿por qué? Porque eso, apartándome, no sé si viene al tema, pero nuestras culturas son altamente basadas, no en el animismo, sino en la física cuántica, que ahorita en este tiempo se ha demostrado que muchas de esas afirmaciones de la energía, cómo todo tiene energía, se ha comprobado, ¿no es cierto? Y están sujetas a leyes naturales que lo puedes comprobar. Cuando te preguntaba qué necesitamos aprender, y tú me decías, en cierto modo, me respondías, lo que yo lo entendía, era no, tenemos que más bien dejar de aprender lo académico y abrirte a escuchar lo que los demás tienen que decir y las soluciones y experiencias y el modo en que ellos ven el mundo, ¿no? Entonces no puedo dejar de pensar de que esta es una mirada, de adoptar una mirada, de aceptar la interculturalidad como un proceso del cual estamos nosotros sí o sí bien metidos y somos inmersos en este tema, ¿no? Entonces de ahí creo que también vienen algunas lógicas pues de querer hablar de descolonizar y también de despatriarcalizar, ¿no? Son ciertos hábitos que nosotros también hemos adquirido culturalmente hablando, pero también que la academia nos ha enseñado, como tú decías, a categorizar, que si esta persona piensa así, pues pucha, ya está medio rayada esta persona, ¿no? Y no está yendo no teníamos esa capacidad de ver a esas otras maneras de ver el mundo, de concebirlas o de relacionarse con el mundo, ¿no? Entonces, en este ámbito de hablar de interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Que estamos bien metidos en eso, tenemos un marco constitucional que nos dice que esto es pluricultural, que tenemos que vivir en interculturalidad.
que tenemos que hablar de descolonizar. Entonces, ese es un rol que también el psicólogo debería asumir, ese es algo que la psicología puede aportar. Claro, sin duda, ¿no? No solamente la psicología, yo creo que cualquier persona, si se conoce que el otro igual es persona, es digno de escucharlo, realmente permite abrirte y poder escucarlo, ¿no? Mientras no haya eso, aquí podemos ver, es un ejemplo claro, me parece, Bolivia, ¿no? Si bien el título de multiculturalidad te hace dar cuenta de que hay varias cosmovisiones en Bolivia, varias culturas, varias formas de ver y vivir la vida, cuando no dialogas, no te escuchas, crees que tienes la verdad sobre otras cosas, te hace subordinar al otro, pues, ¿no? No te reconoce en tu humanidad, de que tú también tienes necesidades, tienes opiniones, tienes formas de ver la vida, y te hace, de alguna manera, te somete, pues, ¿no? Y replicamos escenarios que hasta ahorita son una tranca tal vez, ¿no? Para seguir avanzando. ¿Cuál es el sentido de la vida al final? Porque si nos damos cuenta, toda la modernidad que ha acontecido desde que los españoles han llegado a América Latina, y desde que se ha implementado que lo racional te hace ser humano, de diferencia del animal, la gente ha empezado a ver, qué sé yo, con una mirada nada más, ¿no? O sea, tienes tú la mirada, por decir, ya me perdí. Bueno, a mí me hace pensar un poco en el tema, por ejemplo, que estás diciendo, ¿no? De que nos enseñan a tener una cierta lógica formal y simbólica, ¿no? ¿Se acuerdan que eso llevábamos en el colegio y era que una manera de decirte que ciertas lógicas son las correctas, las verdaderas, las otras son falsas, y que hay estas falacias y piensas algo distinto, ¿no? Entonces, como que llega, por eso creo que vas por ese camino, ¿no? De ese adoctrinamiento académico. Al punto de que este saber moderno lo que hace es reproducir una lógica de vida que no permite al otro vivir, o sea, lo anula, lo oculta también, ¿no? ¿Lo oculta o le obliga a ocultarse? Le obliga también. Puede hacerle ocultar, pues hay métodos, ¿no ve? Antes era por la fuerza, ¿no? Encerrándole en las minas y sale muerto, listo, porque ahí no te dejaban salir cuando tú ibas a hacer ermita en Potosí. Entonces, esas lógicas producen la anulación de otras formas de vida. Entonces, para mí son culturas de muerte, porque no permiten la diversidad, ¿no? Sin embargo, nuestras culturas, y no solamente las de aquí Latinoamérica, sino yo pienso que son las ancestrales en el mundo, siempre reproducían la vida, siempre criaban diversidad. ¿Y la muestra es en qué? Que las grandes civilizaciones, por ejemplo, Asia, por decir, ¿cuál era su alimento, lo central que ha producido? El arroz, ¿no es cierto? El arroz, sí. Y nosotros podemos conocer un tipo de arroz, ellos cuántas variedades conocerán, cuántas formas de comerla tendrán. Lo mismo sucede en México, digamos, con el maíz. ¿Cuántas variedades existen? Nosotros no sabemos, solo lo mencionamos y conocemos de choclo y listo, ¿no? Exacto. Y en acá, por eso también nuestro partir es la papa, porque la papa es bien simbólica para nosotros. Porque significa, primero, diversidad. Entre Perú y Bolivia y Chile hay más de 4.500 variedades de papa. Mucho. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Que las culturas ancestrales que tenemos, lo que hacen es reproducir vida, todo el tiempo. Y lo que valoran es la diversidad de la vida. Entonces, nadie te va a decir, esto tienes que hacer porque es así y nada más. Por eso el niño y la niña aprende observando, viendo qué hace el mayor. Y luego le pregunta, complementará. Su actividad aprenderá, ¿no es cierto?
Entonces, lo que ¿cómo te digo? A ver, lo que promueve es la incompletitud tuya, ¿no? O sea, ¿tú eres un jaque? No, no eres jaque. Eres persona incompleta todavía. Porque en el momento que tú seas mayor de edad, entre comillas, o hayas cumplido las responsabilidades sociales, te puedas casar, tengas tu chacrita o tu yapu, puedas sembrar, etcétera, saber que puedes sobrevivir en este contexto, vas a poder mantener a alguien más a tu familia, ¿no ve? Entonces, hasta ahí, cuando te casas, llegas a la completitud, porque tú eres ser incompleto. Entonces, ahí ambas personas llegan a ser jaque, por ejemplo. Y el jaque es no una entidad, es una entidad en complementación. Y eso es real, eso es lo que acontece, por eso se hace, es una celebración grande, el matrimonio, digamos, o la unión de las personas, ¿no? Entonces, todo tiene ese sentido de reproducirse y pensar que la diversidad es una incompletitud, porque tú sabes, por ejemplo, en el tema nuevamente retomando la papa, que hay papas que se van a producir mejor en una altura, van a ser tal vez más amargas porque no necesitan mucho riego, etc., pero esas están destinadas a ser chuño. Además, esta otra variedad ya va a resistir climas áridos o suelos áridos, poca lluvia, etc. Entonces, lo que hace el andino tiene esa lógica. Todo el tiempo está viendo, observando qué puede criar, cómo lo cría. Pero me gusta esto de las categorías. O sea, no solamente el término, sino todo lo que implica. Porque pienso, tal vez me estoy equivocando, pero pienso que de alguna manera nos incluye a todos. Cuando tú hace un momento hablabas de la psicología y nos hablas de esta psicología contemporánea, nos hablas de esta psicología que de alguna manera nos engloba como individuos, cuando en realidad debería permitirnos también tener lecturas mucho más coyunturales, más situacionales, más de sectores, etc. De alguna manera no dejo de pensar, por poner un ejemplo, tú decías, le ponen un nombre, ¿no? Al minibús, le ponen, y es así. Yo acabo de desasnarme en ese sentido, ya entiendo por qué mi computador, o sea, todas mis cosas tienen un nombre y también tienen características. No se me ocurrió pensar de que eso podía venir desde la parte cultural. Yo asumía mi pensamiento mágico y mi animismo como parte de querer seguir siendo niño y nada más. Pero me resulta interesante y esto me lleva a algo. ¿Será que estas categorías realmente las podemos generar? ¿Has estado trabajando al respecto? Porque pienso que no solamente servirían para trabajar en área rural o para que el psicólogo vaya a trabajar y comprenda qué es lo que está pasando en una ladera, sino nos incluye a todas las personas. No dejamos de tener esas raíces, aunque querramos negarlas probablemente, pero no dejamos de movernos en función a esa cultura. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Has investigado más? ¿Has trabajado más en este hecho? ¿Es un proyecto que tienes o cómo lo estás visualizando? Bueno, primero, tal vez aclarar, no es mi propuesta, ¿no? En realidad, en el camino hemos encontrado grandes maestros que nos han guiado y nos han dado luces, pues, ¿no? De las preguntas que teníamos en camino, porque es cierto. Tú ves, y si sigues mirando con ciertas categorías modernas, no encuentras lo otro, es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, en este caso, un filósofo boliviano, Juan José Bautista, que trabajaba en la UNAM, lastimosamente ya falleció hace un año y medio más o menos. Él es el que claramente ha planteado la necesidad de construir categorías desde nosotros, desde lo que somos, no desde nuestra negación, sino desde esa posibilidad, desde ese horizonte de sentido de vida que tienen nuestras culturas, ¿no? Y si somos capaces de construir esas categorías, vamos a ser capaces de seguir irradiando y desarrollando muchas cosas, porque no olvidemos que cuando llegan acá los españoles al típico estilo de cualquier invasión,
queman todo, pues, ¿no? Anulan todo. Y no sabemos cuánta riqueza cultural se ha perdido, ¿no? El objetivo de pensar de que no hay otra posibilidad de vivir más que la suya, ¿no? El modo de pensar, de qué sociedad reproducir. Entonces, en nuestro caso, hemos encontrado muchas cosas, ¿no? Hay que sistematizarlas, entenderlas, comprenderlas, hacerlas tuyas, porque si bien, como tú dices, tenemos raíces andinas, quechuas aymaras, qué sé yo, chiripas, otros tendrán otras culturas mucho más milenarias, todavía no se tiene una profundización clara, digamos, ¿no? De muchas cosas. Hay intuiciones, hay algunas construcciones, respuestas así como, digamos, el autoestima, ¿no? Sabes perfectamente que el autoestima como categoría puedes verla como esa autovaloración que tiene la persona. Pero tendrías que ver y hacer el paralelo allá, no necesariamente tiene que ser autoestima ahí, ¿no? O sea, ya es el sentido de ser persona, te lo da la comunidad. Entonces, tú no vas a, si no asumes un cargo de responsabilidad, no haces la rotación mientras tanto tú no demuestras el sentido de compromiso y de vida en comunidad, ¿no? Entonces, hay que construir, y en eso estoy, en esas construcciones que toman tiempo, toman procesos a veces largos. Habrá gente que tal vez igual ya habrá mirado algunas cosas y también tal vez tiene ese, no sé, ese sentir de mirar algo más y lo está haciendo tal vez, ¿no? No lo sé. Pero por lo que poco que conozco, he visto que la gente siempre está dentro de las categorías de la ciencia moderna, psicológica. Pues mira, ¿no? A las comunidades, ¿no? Pero desde dentro no. Entonces, desde dentro hay que hacer que apropiarnos, pues, ¿no? De constituirnos nosotros mismos, porque es, como tú dices, tenemos raíces, hay que despertarlas, ¿no? Si bien no tenemos los elementos, ¿no?, completos del idioma, porque muchos hemos sido forzados a olvidarlo desde nuestros padres, que ellos no querían que sufran racismo, discriminación, etcétera, y nos han hecho olvidar nuestros idiomas. Hay gente que todavía ya está trabajando en esos temas, ¿no? De formar, por ejemplo, hay una comunidad en el Alto en el que estamos siendo parte, que están tratando de recuperar la lógica andina, ¿no? Que ya se había trabajado con Iván, Cecilio, no recuerdo. Pero alguien que trabajaba la filosofía y entender una lógica modal, una lógica trivalente en el andino, y se mueve en diferentes espacios, porque si vemos el hombre andino, así como tú recordabas, en momentos de vida, desde producción de vida, todo el tiempo el andino hace fiesta, hace rituales. Porque él no vive como individualidad en el mundo, él vive en una, como lo dice Rengifo, en una comunidad de parientes, ¿no? Y los parientes son, primero, la comunidad humana, luego viene la comunidad de la naturaleza, la Pachamama, y todo lo que está contenido en ella, ¿no? Las plantas, los animales, etcétera, las piedras, o sea, todo tiene, ¿no? Y luego es el otro mundo, el mundo espiritual. O sea, tus ancestros, tus ayechilas, toda esa parte espiritual, son parte viviente, real, que está dialogando permanentemente contigo, ¿no? Entonces, es construir, es abrir los ojos, yo creo, deshacerte de esas ropas modernas que te ha dado la vida, te ha obligado a ponerte, es retomar ese camino. No creo que sea difícil, pero implica compromiso, implica tener tal vez como una convicción, ¿no?, de vida, realmente creerlo, ¿no? Saber de que esto es necesario porque estamos en un tiempo que así lo requiere.
en el mundo sabemos que la sociedad moderna lo único que ha traído son caos, desigualdades, te hablan de miedo, te meten cosas que ya no te dejan vivir tranquilo, ¿no? En armonía. Pero nuestras lógicas en el mundo ancestrales más bien son culturas de vida que todo el tiempo identifican, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la persona para poderla restaurar, equilibrar, ¿no? Nuestras culturas nos han ofrecido formas de ver distintas y nos ofrecen hasta ahorita respuestas de vida, ¿no? Por ejemplo, en este tema de la salud, ¿qué dicen los andinos? La enfermedad es un visitante. Viene y no, pues igual tiene que vivir, ¿no? Entonces va a vivir, pues él vive ahí por ahí, ¿no? Entonces había un ritual que nos compartía una hermana del Alto, y decía, a la enfermedad hay que recibirle, ¿no? Les voy a contar un secreto, nos dijo ella. Hay que recibirle con flores y con dulces. Y cuando venga, hay que decirle, hay que encargarle. Si vienes, cómete esta energía de las flores y del dulce y seguí tu camino. Pero no vengas aquí a quererte, ¿no? Quedar y llevarte a alguna de nuestras personas queridas, digamos, ¿no? Entonces, con ese encargo la gente restaura su sentir, ¿no? El miedo se va y tú le ves como algo, digamos, que no está medio loco, ¿no? La práctica esa, digamos. Pero de que sí funciona hasta dentro de la lógica moderna, porque te dice, fuera miedo. Y cuando está el miedo fuera de ti, se va el estrés, se va la ansiedad, que es la puerta abierta para las enfermedades, sí. Todo eso, ¿no? Entonces, se restaura eso y así cambia la mirada. Entonces, creo que es importante. Y eso me haces pensar mucho, es mucha información que la que compartes con nosotros sobre estas lógicas, ¿no? Y piensa en el tema de la universidad, por ejemplo, ¿no? Lo que habíamos nosotros visto en la universidad, en estas categorías. Tú planteabas, igual, hay que generar nuevas categorías, hay que generar una nueva manera de poder intervenir incluso, ¿no? Y digo, por eso es un problema porque de pronto tú tienes una lógica para hacer categorías bajo una perspectiva académica, digamos que en las que nos han puesto en la universidad, pero en realidad lo que tú tienes que hacer no es categorizar nuevamente bajo esa lógica, sino es una nueva lógica de cómo construir una categoría, ¿no? Y ahí creo que va a ser uno de los principales problemas que vamos a encontrar nosotros en la academia misma, porque es como que de pronto decir en la academia, oye, tu categoría no debe ser tan categoría, ¿no? Y tampoco es la única, ¿no? Y generamos, digamos, esa crisis, esa resistencia al cambio, ¿no? Y pretendemos otra vez, como hace un momento decíamos, negar ciertas cosas, invisibilizarlas, menospreciarlas, ¿no? Entonces, como que está recategorizando otra vez algo menor, ¿no? Entonces, pero creo que esa va a ser la parte interesante en todo esto. Y bueno, yo me quedo a la espera de que en algún momento nos avises que ya has empezado a sistematizar o que otras personas lo han hecho. Y va a ser la parte interesante, porque una de las cosas que siempre hemos tenido en la ciencia es la posibilidad de tener paradigmas y nuevas formas de ver. Interesantemente, tal vez me equivoco, en Bolivia nos hemos quedado mucho con el paradigma positivista, o sea, muy cerrados, todo quanti o vemos lo quali, y por si fuera poco, nosotros somos consumistas. Pero no nos animamos a ir un poco más allá, no nos animamos a investigar, preferimos que sea, es más, nos exigen que esté avalado en el exterior para que sea algo válido acá, cuando en realidad no necesitamos eso. Y una forma de trabajarnos a nosotros mismos, trabajarnos, digo, no en el sentido pesado, sino de comprendernos, de entendernos y de ser parte de, es también empezar a mirar dónde estamos, quiénes somos y cómo podemos, de alguna manera, pues, coadyuvar a un bienestar general. Ese paso inicial creo fundamental. Yo de hecho creo que ya tenemos varios indicadores que nos están mostrando que las cosas ya están cambiando en nuestro entorno, ¿no? O sea, el hecho de que hablemos de que ya tenemos, por ejemplo, dentro de la ciudad, pues ya te está dando una idea, ¿no? El hecho de que tú estás viendo que de pronto los cholets se están convirtiendo en una tendencia y admirada
por varias personas es que las cosas están cambiando, las categorías están cambiando, ¿no? Desde la música, hermano, te puedo decir que todo está cambiando, ¿no? Los psicólogos nos toca cambiar y bastante. Y ese es el reto, ¿no? O sea, es como que de pronto estamos viendo estos cambios, los sentimos, hay más información que nos comparte por ahora, ¿no? Y nos dice, hay esto más hay, esto se logra, entonces ya sabemos que son aspectos que nosotros como psicólogos y profesionales que trabajamos en este país, en este contexto, pues tenemos que estar ubicados en dónde estamos, ¿no? Y en qué contexto y con quiénes vamos a trabajar. Y al final de cuentas, ¿cómo vamos a aportar? ¿No? O sea, realmente creo que tenemos que trascender un poco esa visión de que quiero hacer esto, lograr, como tú decías, un trabajo estable, ganar bien nomás, criar a mis hijos, pero no, o sea, tiene que haber un propósito más comunitario, un propósito más para todos, no solo para uno. Yo creo que las buenas intenciones no bastan para mí. Uno puede darse cuenta que el mundo tiene esa dirección, digamos, de ocultar, de encubrir, de monopolizar un saber, etcétera. El reto siempre es trascender ese espacio y darnos cuenta cuando estamos, por ejemplo, lo del folclore, digamos, cuando estamos haciéndonos parte y nos gusta el folclore, qué lindo, pero estamos asimilando para distorsionarlo, ¿no? O sea, darle un sentido, pero ya moderno, ¿no? O sea, realmente es bien tramposo estas lógicas que tienen la modernidad de usar, ¿no? La ciencia, de usar la música, de usar muchos artilugios para nuevamente encubrir, ¿no? Entonces, mientras una persona, ya sea psicólogo, no se dé cuenta de que estas colonialidades que tenemos todos atravesadas por la colonia, de el sentirnos superiores, del mismo Aymara, ¿no? Habría que ver realmente muchos fenómenos, digamos, de las personas que ya tienen plata, digamos, ¿no? Y cómo se han aburguesado y dejan su identidad y solamente se quedan las cosas de forma, de chayar, digamos, ¿no? Pero se han perdido en esencia la riqueza de la comunidad, digamos, del ser persona en comunidad, ¿no? No eres persona como individuo únicamente, ¿no? Entonces, para hacer interculturalidad real, trascender esos espacios de respeto a la vida, de tu vida, pero también la del otro, es importante crear espacios de diálogo, ¿no? De conflicto, sí, como el tinku, pues, ¿no? Cuando estás en disputa de algo, te encuentras en tinku, pero luego hay reconciliación, pues, hay la negociación, negocias, que sí, que pierdes tú, te constituyes también con el otro, como decía Pánica, porque tú no estás como ente aislado, pues vienes con toda tu historia, tu cultura, etcétera. Entonces, tienes que dejar algo para recibir algo del otro. Gracias por invitarme. Hay muchas cosas que hablar. Creo que mi intención era hablar de los yapus. No he podido comentar absolutamente nada. Pendiente, anotado. La verdad, muchas gracias a mí por estar aquí con nosotros, por compartir esto. A mí realmente igual que decía Alex, siento que podemos hablar mucho más de esto, hay mucho más que me interesa y también al mismo tiempo me fascina y promueve en mí, ¿no? El hecho de saber de que la psicología sí puede hacer mucho más, ¿no? No es lo que solamente nos habían dicho que deberíamos hacer, ¿no? Que realmente podemos aportar en muchos otros ámbitos más, desde otras lógicas, con otras categorías, se pueden hacer movimientos y cambios muy interesantes. Así que con eso me voy de la charla de hoy. Gracias. Gracias, Renzo. Gracias, Noemí. Gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Ha sido una charla muy enriquecedora. He aprendido bastante personalmente. Y me voy con la idea de que tenemos que empezar a producir. O sea, tenemos que empezar a escuchar y en función a eso, a producir aquello que nos sirve a nosotros y que nos permite crecer y al mismo tiempo ser optimistas. Ver la vida desde otra perspectiva que es tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, igual. Nos vemos. Chao, chao.